ser marxista tiene que ser soviético, macho. A ver, entonces hay que redefinir, entonces hay que redefinir. Pará poquito. Vamos con el tape de introductorio para ponernos en este debate que tiene que ver con forestación, con productividad, con el tipo de país que queremos. Mirá los chinos. Del medio ambiente. Perdón. De respeto. Perdón. No, es que está desacatado hoy. Subía. Los legisladores blancos advierten que si hay ley, hay veto del presidente. Sancionado el proyecto, el presidente tiene 10 días para presentar sus objeciones y desde ese momento corren 30 días para que la Asamblea General levante el veto con una mayoría especial de 3/5 que los legisladores de Cabildo y del Frente Amplio sumados no alcanzan. Este lunes, los ministros de Ambiente y de Ganadería informaron al Parlamento un decreto que ajusta criterios para la forestación y que aseguran hace innecesaria una ley. Sin embargo, la bancada de Cabildo sostuvo que eso no es suficiente y que sí o sí debe haber ley para regular las plantaciones de bosques en suelos de prioridad forestal. El Frente Amplio, por su parte, valoró positivamente el decreto, pero consideró que complementa el proyecto de ley y no lo sustituye. La Cámara de Senadores sesionará este miércoles y está previsto incluir el proyecto forestal. Si se vota tal como se aprobó en la Cámara de Diputados, será ley y el paso siguiente sería el veto presidencial. Pero muy bienvenido, señor ministro de Ambiente, Adrián Peña. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto. Bien. ¿Podría hacernos un favor? Ese es difícil. Si me vas a pedir que te explique bien lo de los decretos... Porque usted lo entiende, que bien estamos. Comparación. Pero alguien nos tiene que ayudar, claro, a terminar de entender cuáles son esos aspectos donde hay cruce y choque, ¿no? En realidad, no veo que haya tanto cruce y choque, ¿verdad? El punto es que hay alguna diferencia conceptual importante entre la herramienta a utilizar para ordenar el crecimiento de la producción forestal, básicamente. Nosotros, esto que presentamos el lunes, en realidad es un trabajo que tiene más de un año, que lo comenzamos del Ministerio de Ambiente, tomando algunas inquietudes que tenían que ver con la producción forestal, que surgían de múltiples ámbitos, ¿no? Había un proyecto presentado en el Parlamento, que terminó teniendo media sanción, el que hoy tendrá sanción definitiva. Habían actores que venían planteando su preocupación en cuanto a lo que podría ser un desarrollo indiscriminado de la forestación. Bueno, nosotros entendimos que habían algunos aspectos de estos reclamos que tenían sentido o que eran atendibles y comenzamos a trabajar en que lo que denominamos la actualización de los criterios de clasificación de los proyectos forestales. Y trabajamos ¿Eso vale decir qué tierras pueden trabajar forestalmente y cuáles no? Ahora te explico un poquito eso, pero quiero decir, esto trabajamos muchísimo tiempo, técnicos del Ministerio de Ambiente, técnicos de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería. Esa resolución del Ministerio de Ambiente quedó pronta por agosto-septiembre y en ese momento el presidente nos transmite la intención, porque conocía el producto, se lo habíamos presentado, de transformar a esas resoluciones del ministro de Ambiente en un decreto del Poder Ejecutivo. Es decir, el presidente decide elevarlo de rango jerárquico y ponerle su firma a esas resoluciones. Ahí comenzamos a trabajar en lo que terminaron siendo estos decretos, donde básicamente hay 3 cosas que se incorporan que son novedades. Por un lado, hasta ahora, solo los proyectos mayores a 100 hectáreas pasaban por el Ministerio de Ambiente. Eso es desde el año 94. Entonces, desde la Ley de Impacto Ambiental, todos los proyectos mayores a 100 hectáreas necesitan autorización del Ministerio de Ambiente para poderse plantar, ¿verdad? A su vez, antes de ese año 94, los criterios eran otros, se regían por otros principios, por otra regulación, no había ordenamiento ambiental, digamos. Entonces acá aparecen 3 novedades. La primera tiene que ver con ajustar los criterios de estos proyectos que ya pasaban por el Ministerio de Ambiente. Son ajustes restrictivos que ordenan el crecimiento de la forestación, que además de la variable suelo tienen en cuenta otras variables importantes desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, el agua, ¿no? Cómo afecta a la cuenca, un posible aumento de forestación, la biodiversidad, ¿verdad? Cómo afecta, por ejemplo, los humedales, el monte nativo, etcétera. El valor patrimonial de los lugares, que es tenido en cuenta desde el punto de vista ambiental. Hay una anécdota de una empresa que quiso forestar el Cerro Batoví, por ejemplo, y bueno, y por una disposición ambiental no se lo dejó forestar porque había allí un valor, se entendió que había un valor patrimonial en el cerro, por ejemplo, ¿no? Pero es una variable que se tiene en cuenta.
Ese es el primer punto. El segundo es que por primera vez desde este decreto que ya está vigente se incorporan los proyectos menores a 100 hectáreas, que era uno de los reclamos que nos parecía tenían mucho asidero, que era un reclamo atendible, que aquellos proyectos menores a 100 hectáreas también pasen por un estudio de ambiente, también estén bajo la órbita del Ministerio de Ambiente, cosa que hasta ahora no pasaba, porque había mucha forestación que se estaba dando con esas lógicas de 80, 90 hectáreas y la sumatoria de muchos proyectos chicos. Claro. Entonces, bueno, bajo esa lógica era razonable incorporar, y eso queda incorporado, es tenido en cuenta, era una inquietud que estaba en el proyecto de ley, lo tomamos y comienza a regir. Y lo otro es que toda esa forestación que se desarrolló hasta el 94, que es mucha, que son cientos de miles de hectáreas, ¿verdad?, que se plantaba con otro criterio, que era un criterio de prioridad forestal, que fue aquel criterio que daba beneficios fiscales, que daba subsidios para el que iba a tierras pobres a plantar. Esa era la lógica que había para plantar. No se tenían en cuenta cuestiones ambientales. Bueno, ahora cuando vayan a reforestar, a replantar en esos terrenos, ahí también pasarán por el Ministerio de Ambiente, cosa que va a ocurrir ahora luego de estar vigente este decreto. Entonces son tres innovaciones bien importantes que van en la línea de dos cuestiones madres que nos marcamos cuando comenzamos a trabajar en esto. Lo primero es que los criterios para definir hacia dónde se foresta y a dónde no son técnicos, no políticos ni filosóficos, son criterios técnicos, que para nosotros es muy importante y esta decisión es transversal a todas las decisiones del Ministerio de Ambiente, por lo menos desde que nos toque estar al frente. Nos parece que los temas ambientales son siempre polémicos, que hay posiciones muchas veces antagónicas y que la respuesta siempre debe ser técnica, que tendrá, ¿verdad?, una manifestación política, porque esto será una resolución, un decreto o lo que sea, pero siempre el criterio debe ser técnico. Y acá hay trabajo técnico que respaldan estos decretos. Por otro lado, ¿verdad?, una de las cosas que también a nosotros siempre nos pareció importante destacar es que hay posibilidades de crecimiento para la forestación. La forestación puede crecer, hay todavía muchas hectáreas, mucho campo con posibilidades de forestación. Es un sector que explicará en pocos años el mayor rubro de exportación del país. Sin duda, ahora, entonces digo, para nosotros sí hay capacidad, es clave decir, ¿puede crecer la forestación? Sí puede, pero con un crecimiento ordenado y regulado, yendo hacia determinadas tierras. Que no perjudique fundamentalmente ¿a qué? ¿A quién? El medio ambiente está claro, pero hablemos de intereses de pequeños productores. Que no perjudique el ambiente y que no compita, digamos, con la posibilidad de otros desarrollos productivos en tierras que pueden tener aptitudes para la agricultura, por ejemplo, ¿verdad? Y que pueda eventualmente afectar a pequeños productores. ¿Y qué de la ganadería? Pero ¿por qué? Ahí hay un tema bien importante, ¿no? ¿Y por qué esto es por decreto y no por ley? ¿Y por qué? ¿Dónde está la diferencia? Sí. La diferencia está en que uno de los aspectos que tienen que ver con la utilización de la ley para esto es que la ley, por concepción de su propia definición, es rígida como instrumento jerárquico del orden jurídico. Tenemos la Constitución, después tenemos la ley y después los decretos, ¿no? No todo va en la Constitución, ¿verdad? Y no todo puede ir en una ley. Y acá estamos hablando de criterios específicos para dónde orientar la forestación. Entonces, para cambiarlos hay que ir a otra ley, que obtenga mayorías especiales, ¿no?, como sean circunstanciales, como sean en este día de hoy, ¿verdad?, para poderlos cambiar. Nosotros estamos todavía aprendiendo sobre la forestación. Este desarrollo forestal explota luego de la ley del 87 y se transforma en política de Estado. Otra razón para no cambiar la ley, porque el cambio de la ley genera incertidumbre, genera falta de certezas en un sector donde hay mucha inversión, importante inversión, e inversión de largo plazo, porque los ciclos forestales son de largo plazo. Por tanto, para nosotros el instrumento no era la ley, ¿verdad? Porque creemos que tenemos la legislación suficiente para actuar en las líneas señaladas, a tal punto que el decreto no necesitó innovación legal para poderlo firmar. Tenemos los elementos para poder avanzar en las líneas establecidas. Ahora, ¿qué pasa? La ley tal cual está planteada, además de estas cuestiones básicamente conceptuales, sin incorporar una filosófica que me parece importante, sobre todo en el veto del presidente de la República, y es hasta dónde el Estado se mete a limitar o a regular o a determinar cuánto se planta y cuánto no se planta. Porque ahí sí vamos al capítulo anterior en el que estaban hablando ustedes, ¿no? Porque ahí sí podemos terminar en una especie de sovietización de la economía, cosa que nunca ha pasado en ningún gobierno en el Uruguay. Es decir, no es definir, mañana va a venir otro a decir cuántas tierras para lechería, va a decir otro a decir cuántas tierras para caña de azúcar, cuántas tierras para no sé qué, todo por ley. Bueno, no funciona así la economía.
Pero hay un artículo... No, pero hay una realidad y es de la forestación y sus productos no se beneficia, no derrama necesariamente a todo el país. Bueno, esa es una discusión. Van a venir la Sociedad de Productores Forestales y contestaría que sí, que ha generado mejoras en cuanto a los puestos de trabajo, que ha generado mejoras en cuanto a la renta de los productores, que ha generado un sinfín de mejoras en múltiples aspectos. ¿Me permite, ministro? Ahora, creo que ahí es una cuestión delicada porque no se trata de contraponer sistemas productivos y enfrentarlos. No, pero que puedan convivir. Yo creo que hay una gran oportunidad para el Uruguay de complementación entre los sectores productivos y me parece que esa lógica de enfrentamiento, esa lógica forestación sí, forestación no, o ganadería contra forestación, no son conducentes en la medida que hay una gran oportunidad. Y solo termino con lo que me preguntabas, diciendo que en realidad el gran punto acá complejo es el artículo 2 de la ley. Porque el artículo 2 limita no a los 4 millones de hectáreas de prioridad forestal, sino que limita en unas 600.000 hectáreas más la posibilidad de expansión de la forestación. Y eso, obviamente, lo que va a generar rápidamente es una mayor concentración en las grandes empresas. Porque, ¿quién va a ir por las 600.000 hectáreas? Los que pueden. ¿Quién va a pagar más? Los que pueden. ¿Quiénes pueden más? Los más grandes. Entonces, al Estado uruguayo, digo al Estado porque esto lo compartimos todos los partidos políticos, ¿no? Al Uruguay, le interesa desarrollar otro tipo de forestación más allá de la de pasta de celulosa, como la forestación de alta calidad, que es muy importante para el Ministerio de Ambiente, por la captura de carbono, ¿verdad?, de CO2. Entonces, no podemos desarrollar esa actividad si solo van a haber 600.000 hectáreas que van a copar las plantas de celulosa que van a ir primero y se van a quedar con ellas. Entonces, quizás sin mala intención, pero el proyecto es tremendamente concentrador. Y ahí tenemos una dificultad enorme a la hora de analizar la ley. Permítame, ministro. Perdón si fui muy extenso, pero... No, está bien, está bien que dé una explicación general, pero hay quienes saben bastante de campo. Fernando. No, a mí me llamó la atención la primera afirmación de Peña. No es tanto cruce y choque, como si las diferencias entre el proyecto y el decreto fueran menores. Y son radicales las diferencias. Es un choque de trenes. Es un choque de modelos, es un cabildo abierto que no quiere más desarrollo de la forestación en el Uruguay, que lo limita a un 10% del área total. El área total del Uruguay son 176.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 16 millones de hectáreas son productivas. O sea, un 10% total son 1.600.000. Hoy hay 1.100.000. O sea, que habilita 500.000 hectáreas más, cuando el potencial productivo de la forestación son 3 millones más de lo que hay. Y limita a 500, o sea, achica, acota las posibilidades de desarrollo del sector forestal. O sea, es muy grande la diferencia. Yo más o menos el proceso lo conocemos, ¿no? Yo estoy en esto hace muchos años y la ley forestal y el desarrollo forestal lo conozco más o menos bien. Ha sido una política de Estado de todos los gobiernos. Es una actividad, son 30 años, más de 30 años de política de Estado. Es una actividad que está súper regulada, porque no es que no hay regulación. Está súper regulada. De hecho, datos oficiales dicen que del 1.100.000 hectáreas forestadas, el 80% están en zonas de prioridad forestal. 90.000 hectáreas venían de antes del 2005, antes de la última normativa. Y el resto están en zonas de aptitud forestal, que ahí hay otra diferencia que es importante hacer, lo que es prioridad forestal y lo que es aptitud forestal. Porque prioridad forestal entran aquellos proyectos de forestación con beneficios fiscales, o entraban. Es un concepto económico. O entraban, es un concepto económico. Y aptitud forestal son tierras aptas para la forestación, que hay en todo el país. Y se pueden hacer sin los beneficios económicos, pero se puede plantar. Porque hay gente que dice, no, ¿cómo van a plantar en Soriano, Colonia? En Soriano, Colonia, en Río Negro, hay campos agrícolas, los mejores del país, pero también hay campos muy pobres que son buenos para la forestación. Entonces, y además, y con ello ya redondeo, y además la actividad forestal, por suerte tenemos actividad forestal, por suerte. Si hay algo que ha dinamizado la actividad económica durante todo este tiempo de pandemia y antes, es la actividad forestal. Son 30.000 puestos de trabajo directos, desarrollo de una cantidad de empresas que andan en el entorno de la forestación, valorización de las tierras, todos los ganaderos, todos se han beneficiado de la explotación forestal, soluciones para cantidad de productores, miles de productores que no tenían rentabilidad y que hoy tienen, gracias a la forestación, una rentabilidad. O sea, es una actividad económica súper beneficiosa. Y ahora, nada más para no aburrir mucho, pero la pregunta,
el decreto que ustedes sacan desde mi punto de vista está de más. Ni siquiera sería necesario si no hubiera un cabildo abierto amenazando con una ley. Porque hoy la actividad está regulada y está bien regulada y básicamente se cumple con las regulaciones. De hecho, acabo de dar... es de las más reguladas. O sea, acabo de dar los números de que es muy poquito. Si hay algo que se salió de madre que puede haber y se planteó en algún área que no es de aptitud forestal, porque además un productor sería un suicida si plantara en un campo con aptitud agrícola, si plantara árboles. ¿Pero por qué sería un suicida? Porque los árboles no crecen bien. En suelos de esas características y ricos, los árboles no es bueno para los árboles. No son buenos, o sea, sería un suicida, primero porque podría ser multado, pero segundo porque va a ser un desastre el negocio. O sea que mayoritariamente no hay de esto que están hablando. Lo que pasa es que hay gente que se ha opuesto a la forestación desde el día 1. Desde el día 1. Está en contra de la forestación, que la forestación va a provocar desertificación, que afecta a otras producciones. Mirá vos, afecta a otras producciones. Tenemos 1.100.000 hectáreas y va a ser récord de producción de carne este año. Récord de producción de carne. Donde acaba de dar los datos el INAC, los ganados son más jóvenes y más grandes de carcasa, donde estamos produciendo más carne en los campos. Mirá qué horrible, 1.100.000 hectáreas forestadas. ¿Para qué el decreto? Es para evitar la ley. Si fue para evitar la ley, está el veto presidencial, que es lo que se va a usar al principio. Pero es una pregunta, capaz que no, que ustedes entienden que a pesar de eso había que regular aún más, porque acá en realidad la Sociedad de Productores Forestales fue la primera en reaccionar. Dice, bueno, si esto sí va a servir, vamos arriba, pero en realidad nos ponen más trabas, más burocracia. Bien, vamos. Podría seguir hablando. Sí, pero así pueden participar más. Escuchamos. ¿Respondo? Espere que haga una. Pero es que no sabemos ni qué preguntó. Ya no sé ni qué preguntó. No, yo sí sé. ¿Usted sabe? Entonces, antes que se olvide, decidiría. Por supuesto que creemos que había que actualizar los criterios. Los criterios se han ido actualizando a lo largo del tiempo. Revisando esto, fíjate que si le dedicamos más de un año de trabajo a esto porque lo creemos importante. Que los proyectos menores a 100 hectáreas estén bajo la órbita de ambiente era necesario. Y está correcto, y está bien. Por eso le da tranquilidad a la población de que haya un control ambiental. ¿Verdad? Sí, con un régimen simplificado que no perjudica al productor y que nos da... ¿Hay un argumento técnico? La posibilidad, por supuesto. Porque está diciendo era necesario. Y claro, porque si usted planta sin ningún control y usted me va a plantar al lado del agua o me va a avanzar sobre monte nativo y yo no lo sé porque no está registrado, porque no pasa por el ministerio, no tengo cómo controlarlo, bueno, yo tengo que evitar esas cosas. Bien. Tengo que evitar la foto de Marine de los viernes, como le digo a él, mostrando dónde se planta mal. ¿Y cómo lo puedo hacer? Que eso pase por el radar del Ministerio de Ambiente. A su vez, donde ya se forestó, que es mucho, son cientos de miles de hectáreas antes del 94, ahí tampoco tengo control ambiental. No sé si fueron contra humedales, si fueron contra determinados parches de campo natural, si fueron contra monte nativo. Entonces ahora lo vamos a poder ordenar. No prohibir, ordenar desde el punto de vista ambiental y preservar, de forma tal de que pueda convivir con la biodiversidad y mantenerla. Entonces, entendemos que desde el punto de vista ambiental era hora de ajustar algunos criterios en base a que tenemos nueva información. Por ejemplo, hay algo muy importante. Eso que le decía de tener información técnica, información científica. ¿La forestación afecta al agua? Bueno, hay estudios, más de 20 años de estudios demuestran que intensivamente hay lugares donde puede haber una afectación del agua superficial, no subterránea, entre el 25 y el 30%. Entonces nosotros a partir de este decreto tenemos en cuenta esa variable, no solo el suelo, que es una única variable, tenemos en cuenta también el agua, de la que tanto hablamos, de la que tanto todo el mundo habla, ese discurso y todo lo demás. Vamos a cuidar el agua. Entonces, en la cuenca 5, que es la cuenca más chiquita donde surgen los cursos, ahí sí, si ya está forestado el 60%, ¿verdad? Por más suelo de prioridad forestal que sea, por más suelo de actitud forestal que sea, le vamos a exigir un estudio hidrológico para ver si podemos seguir avanzando sobre esa cuenca. Si lo resiste, va a poder plantar, pero si no, le vamos a decir puede hasta tanto, porque tenemos que cuidar, porque ahí surgen los cursos de agua que después están complicados. Ministro, permítame que alguien más Son cuestiones a incorporar. En un continuo que ha sido del 87 a hoy, de avance, de conocimiento, de desarrollo ordenado. Bien. Vero. La explicación del ministro de Ambiente creo que ha quedado clara. Me gustaría preguntarle al dirigente político, ¿no? ¿Qué pasa si esa ley se aprueba hoy y se encamina al primer veto presidencial? ¿Cómo queda la coalición de gobierno, relacionamiento entre los socios? ¿Cómo lo ve? Bien, no es algo deseable. De hecho, desde nuestro lugar, que es el Partido Colorado, que tenemos la
la cultura de gobierno y en el ADN. Trabajamos un año, ¿verdad?, para presentar una propuesta que contemplara cosas que entendíamos justas y que no pusiera en riesgo el desarrollo de un sector que consideramos esencial para la vida del país. Bueno, hoy no es una buena noticia porque la ley va a durar muy poquito, ¿no? Hoy se va a votar y el presidente la va a vetar. Entonces, era algo que se podía haber evitado. Pero bueno, a veces pasan estas cosas en política. Creo que ambos fueron demasiado lejos en cuanto a sus decisiones legítimas, ¿no? Y después de que pasás determinados puentes es difícil volver. Si Cabildo ha firmado y ha recorrido el país diciendo que va a votar esta ley, pase lo que pase, ningún decreto le iba a venir bien, por más que yo sé que lo ven con simpatía y que ven que incluso en algunas cuestiones son hasta superadores que la ley, ¿verdad? Y el presidente ya había anunciado el veto, o sea que después que uno anuncia esas cosas es difícil volver. Es crónica de una muerte anunciada, es un episodio que no suma en la coalición. No creo igualmente que después de esto hayan problemas porque como que todos ya sabemos lo que iba a pasar, ¿no? Es una película que estaba anunciada. Y hablando de crónicas anunciadas, de muertes anunciadas, entonces, porque no me puedo olvidar del marco, del contexto del proyecto de ley de tenencia compartida. Y esas pujas internas también, ¿no? ¿Se va a negociar eso o no? Nosotros, es un tema bien sensible para nosotros, bien importante. Creemos que legislar en esto es algo que nos lleva a tener mucha responsabilidad en la decisión y en el voto, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Y un error o no tener en el radar algunas cuestiones puede generar problemas importantes. Entonces lo hemos manejado con mucha reserva, con mucha cautela. Estamos teniendo mucha presión, sobre todo los compañeros que están trabajando en el legislativo están siendo víctimas de una presión tremenda a través de las redes sociales y de diferentes ámbitos, ¿verdad? Señalándolos, sindicándolos, en una actitud muy agresiva de quienes promueven legítimamente el proyecto y nos han puesto en una situación complicada. Pero tenemos una clara convicción y que es defender aquellas cosas en las que creemos y actuar con responsabilidad en los temas. ¿Qué es lo que hicimos con la ley y con el decreto forestal y qué es lo que hacemos en cada ámbito? Entonces, nosotros estamos estudiando muy detenidamente el tema y trabajándolo con mucha seriedad. En el entendido, primero, de que hay un problema. Hay un sistema que no está funcionando correctamente, que no está dando respuesta y hay muchos padres afectados. Igual no es el tema de hoy, ¿no? Simplemente lo traje a colación por el tema de las negociaciones internas de la coalición. Pero está bien bueno. Sí, ya sé, pero lo abordamos otro día. Es un tema que reconocemos su urgencia, su importancia, pero el que me parece que es como aquello de Napoleón, ¿no? ¿Qué parte de Napoleón? ¿Hay tantas de Napoleón? ¿Cuál? Vísteme despacio que estoy apurado. Creo que tenemos que ir con cuidado, hay que ir con cuidado, ser muy delicados en esto. Pupo. Bueno, primero una declaración de principio, después una pregunta. Creo que el artículo 2 del proyecto de Cabildo, ni a Andrade se le ocurre algo tan soviético como eso. O sea, es algo increíble que estemos discutiendo eso. No me extraña que el Frente Amplio lo acompañe, a pesar de que en los 15 años hizo todo lo contrario a lo que va a hacer ahora, que es acompañar un proyecto soviético, que va a pasar también lo que pasó en la Unión Soviética. O sea, porque detrás de estos proyectos no hay neutralidad. Esta es una guerra, vamos a decir la verdad, es una guerra entre ganaderos y forestales. Y no hay otra cosa. No, ni siquiera eso, capaz. Bueno, entonces, lo que va a pasar... Sí, es verdad. Y son los que están ahí es la pregunta, ¿sabes, Fernando, que yo le quería hacer a... Es que no es más fácil tener una tierra que poner árboles que crecen solos que tener ganado que andar invirtiendo. No, pero ¿sabes? Voy a explicar por qué. Sé que es burdo, porque exagero, pero en realidad... ¿No hay un punto ahí? Victoria, voy a explicar por qué es soviética. Porque, en definitiva, cuando vos limitás las tierras y le querés dar un destino predeterminado, a alguien vas a favorecer. En la Unión Soviética se favoreció a los kulaks en ese momento y se desfavoreció a la gran cantidad de productores que había en Soviética que pasaron hambre después de eso. Pero los kulaks, que eran unos productores mayoritarios, que tenían tierras, a eso se los dejó trabajar mucho tiempo y después especularon con el valor de las tierras. Bueno, lo mismo va a pasar acá si se aprueba este proyecto y se lleva adelante. Es un disparate. Yo creo que lo bueno sí del proyecto de Cabildo Abierto es que nos obliga a repensar el tema y nos obliga a plantear y a explicarle a la gente que si vamos un poco a fondo en la cosa,
forestación y ganadería no son necesariamente enemigos, y mucho menos en un mundo que nos amenaza con el tema de las emisiones del CO2. Y estaría bueno que tú se lo explicaras a la gente. ¿Por qué es buena la forestación cuando tenemos la amenaza del tema del CO2? Exacto. Nosotros, la forestación hoy no es un problema ambiental para el país. Eso es importante tenerlo claro. Es necesario, como en toda actividad, que cumpla determinados parámetros para que una expansión sin criterio generara problemas importantes desde el punto de vista ambiental, pero claramente no lo es. Y hoy para el Uruguay tener un 10% en total del territorio forestado es una ventaja desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista del cambio climático por lo que es la captación de CO2. Esto puede estar un poco en discusión cuando el destino es la planta de celulosa, pero no está en cuestión, ¿verdad?, cuando se trabaja con otro tipo de maderas, que es a donde a nosotros nos interesa mucho desarrollar esto. O sea, acá hay una gran apuesta, como lo decía en la introducción, al desarrollo de la madera de calidad. Allí esto genera mucho... Es como la parte de la forestación desconocida. Como que todos vemos a las pastas de celulosa y no vemos todo lo demás que pasa en el país en torno a la forestación, que tiene que ver con estos desarrollos, que tienen que ver con aserraderos instalados en Tacuarembó, en Rivera, que generan valor agregado, muchas fuentes de trabajo y que están conquistando nuevos mercados en el mundo, donde la captación de CO2 sí es importante porque queda allí en el producto final y que es algo que nos interesa desarrollar. A su vez, es bien importante la complementación entre ganadería y forestación. El silvopastoreo, del que hoy hay en Uruguay 6.000 hectáreas y nos interesa junto a la Sociedad de Silvopastoreo del Uruguay llevarlas a 30.000, es ganadería que incorpora forestación. Entonces incorpora mejoras como la de sombra, abrigo, pero tal vez un rubro más, ¿verdad?, que mejora notablemente la renta. El viernes pasado yo estuve recorriendo un predio de estas características en Tacuarembó y preguntándole sobre los números. Bueno, la renta por hectárea aumenta y mejora notablemente cuando estas cosas se pueden complementar y hacerlo de manera armoniosa y articulada. Entonces creo que allí hay una gran oportunidad para el Uruguay y a la hora de las mediciones, ¿no?, y en el mundo de las mediciones y a donde vamos nosotros, que un día me gustaría hablar de ese tema, que estamos tratando de poner al Uruguay a la vanguardia, como Uruguay, país sostenible, productor de alimentos, pero demostrando qué emitimos y qué capturamos, demostrando científicamente eso en todos los niveles de producción del país, esto supone una gran oportunidad. Entonces, esto de enfrentarnos, una vez más, no tiene sentido. Es ponerle cabeza, tener soluciones inteligentes y saber que los sistemas pueden coexistir. No nos imaginamos un país solo de ganadería, un país solo de forestación, un país solo de soja, un país solo de viña ni de horticultura. Es un país que integra todo esto y lo tiene que hacer de manera armoniosa porque lo puede hacer. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la oportunidad y a la orden. Ministro de Medio Ambiente. Nosotros vamos a hacer una pausa. Les recuerdo antes que tienen que conocer